programa dedicado a una figura, a una biografía, a un inventor, ingeniero eléctrico y también ingeniero mecánico, un hombre importante y del que ahora, en el 2013, conservamos todavía muchísima de su obra. Es más, mucho de lo que él pensó es hoy una realidad. Me refiero a Nikola Tesla. Nikola Tesla, que nace en 1856 en Smiljan, entonces el Imperio Austrohúngaro, hoy es Croacia. Él era serbio de etnia. Dicen que nació en una noche de tormenta y se cuenta también que la comadrona le dijo a su madre que sería una persona de la oscuridad y ella dijo que no, que sería una persona de luz. Y eso es lo que creemos, que fue una persona de luz, desde luego en todos los ámbitos de esta palabra, luz, porque fue precisamente importantísima la luz para Tesla y Tesla para la luz. Pues para hablar de Nikola Tesla está con nosotros en este programa de física el profesor Daniel Rodríguez, bienvenido. Bien hallada. Y la profesora Cristina Santamarta, bienvenida. Hola Isabel. He dado unos pequeños datos biográficos simplemente del nacimiento de Nikola Tesla. Él tuvo una formación quizá no demasiado convencional, de la que ahora hablaremos, y él desde luego era un hombre formado, pero también con una invención y con una cabeza y un cerebro muy especial. Quizá no seamos capaces de saber cómo fue la vida de Tesla y por qué inventó y creó tanto sin saber de su personalidad. Era un genio y como todos los genios, pues es diferente al resto normal de los mortales. Empezando, para seguir un poco el hilo bibliográfico, por sus primeros años, era hijo de un sacerdote ortodoxo y su madre era analfabeta, pero decían que tenía una memoria prodigiosa, que era capaz de recitar un montón de poemas épicos de su cultura tradicional. Y una de las cosas que tiene Tesla es una memoria prodigiosa, que luego veremos un poco en qué la utilizaba. Respecto a los estudios de la escuela, no hay muchas cosas documentadas, sabemos algo más de su época universitaria. Él se fue a Graz, que está en Austria ahora mismo, y se matriculó en ingeniería eléctrica. Pero parece ser que no está muy claro si acabó o no terminó la carrera, pero que eso es muy común a muchos genios, porque son entes libres y muchas veces se les quiere encorsetar en estudios reglados que pueden servir para la mayoría de las personas, pero a ellos se les quedan pequeños. Entonces, puede que acabara, puede que no está muy documentado, pero que si no acabó nos parece muy normal, porque él se iría por otros derroteros. Después, según parece, su padre le animó a que se matriculase en Praga en filosofía natural, o quizá la carrera la escogió él. Y parece también, su padre se murió al cabo de un año más o menos de que él empezara, que en cuanto su padre falleció también se fue de la universidad y se puso a trabajar en los sistemas de telegrafía que había por aquel entonces. Hablaremos ahora de este paso, sin decir que efectivamente él tenía esa memoria fotográfica y prodigiosa, memorizaba libros, imágenes, y también tenía otra, podemos llamarla habilidad, no sé si esta es la palabra adecuada, creo que no, y es que era capaz de visualizar las cosas en 3 dimensiones. Él decía que no hacía falta que dibujara lo que pensaba, porque lo tenía perfectamente dibujado en su cerebro. Esto desde luego es una habilidad muy especial. También tenía pesadillas desde niño, pesadillas recurrentes y pensamientos recurrentes. De hecho, dice que hasta pensó en la muerte de su madre cuando verdaderamente a muchos kilómetros había ocurrido. En todo caso, esta personalidad también le va a hacer y le va a marcar a lo largo de su vida. Su primer invento creo que fue un amplificador para el receptor telefónico cuando trabajaba en la Oficina Central de Telégrafos en Budapest, en Hungría. Pues sí, efectivamente. Desde esta época Tesla está muy aficionado a la nueva tecnología que conlleva la transmisión de información a través de la electricidad. En esta época en Budapest incluso es cuando hace su gran descubrimiento, según cuenta él en su biografía, que es el campo magnético rotatorio, es decir, tener una bobina que genera un campo magnético y que va girando y excitando otras bobinas, de manera que puede producir corriente multifásica, que es en lo que él va a trabajar la mayor parte de su vida y va a ser el origen de muchos de sus éxitos, sin necesidad de acoplamientos mecánicos que se tengan que utilizar para alternar la fase de la electricidad.
Estamos hablando de que él ya a esta edad todavía era joven, precisamente cuando inventa el campo magnético rotatorio tiene alrededor de 26 años, es decir, era un hombre bastante joven. Él ya piensa en la corriente alterna, pues en contra un poco de lo que en ese momento parece que prima. En ese momento la corriente alterna era compleja de manejar y de producir, y a él se le ocurre una forma de facilitar lo que es la parte mecánica de este proceso. Pero sí, en esa época todos los investigadores e inventores están trabajando con corriente continua, en la que se entiende bien cuál es, bien respecto a los conceptos de la época, que hay un fluido que va de un punto a otro, que es un análogo hidrodinámico muy sencillo. Incluso varios años después, ya en Estados Unidos, Edison, el que muchas veces se cita como el padre de la corriente eléctrica, el primer tendido eléctrico que monta en Nueva York es de corriente continua. Luego supongo que hablaremos de este tema de la guerra de las corrientes con Tesla. Veremos justamente la guerra de las corrientes porque es un tema que le va a acompañar a Tesla y también a Edison a lo largo de su vida. Precisamente, justamente en 1882 viaja a París y es curioso porque empieza a trabajar en la Compañía Continental, que es la empresa de Edison, justamente con el que luego, como decimos, tuvo sus más y sus menos. Bueno, más bien menos porque nunca llegaron a congeniar. Después, en el 83, se traslada a Estrasburgo, también en Francia, y allí ya fabrica el primer prototipo del motor de inducción. ¿Qué importancia tiene? Pues este motor de inducción, como acaba de comentar Daniel, es una manera de producir corriente alterna sin necesidad de un aparataje mecánico complicado. Un aparataje mecánico implica mover muchos kilos de peso con unos engranajes y con cosas que son ya difíciles de manejar. En cambio, con este motor de inducción, con su campo magnético rotatorio, era todo muchísimo más sencillo. Es curioso porque luego ya desgranaremos en su biografía que empezase a trabajar para Edison, empezó en Francia, estuvo allí 2 años, como ya desde el principio despuntó, entró supongo como un simple trabajador, un número más, y despuntó hasta que se le ofreció la posibilidad de ir a trabajar para Edison ya en sus fábricas centrales en Estados Unidos. Y tiene mucho que decir de él el cómo fue a Estados Unidos, porque fue con una carta de recomendación de un empleado de Edison, un empleado ya mayor y de confianza, y la carta era muy escueta. Decía: señor, yo conozco 2 genios, uno es usted y otro es el joven que lleva esta carta. Y con esa simple carta de presentación entró a trabajar para el gran Edison, que de aquellas ya era grande, en Estados Unidos. Pero es curioso porque desde el principio ni Tesla ni Edison logran congeniar. Congeniar me refiero a sus personalidades. Hay algo que no cuadra ninguno de los dos. Desde luego, yo creo que Edison enseguida descubre que Tesla es una mente prodigiosa también, porque además Edison, si algo tenía, aparte de su propio genio, era una visión comercial enorme. De hecho, le ofrece muchas cosas que, como luego veremos, en una famosa frase también de Edison, le acaba diciendo: bueno, usted es que no conoce el humor americano, justamente cuando el otro le reclama, Tesla le reclama, pues que le pague lo que le había dicho cuando él ha logrado los objetivos marcados. Sí, el que Edison y Tesla eran personalidades contrapuestas, como acabas de decir, lo refleja una cita de Tesla que no tiene ningún desperdicio. Dice así, sin referirse a Edison de manera de roce o algo directamente: si Edison tuviera que buscar una aguja en un pajar, lo haría con la diligencia de una abeja, examinando paja a paja hasta conseguir su objetivo. Yo soy un triste testigo de esta actitud, sabiendo que con un poco de teoría y algún cálculo se podría ahorrar el 90% del trabajo. Entonces ya está tachando a Edison de personaje, bueno, pues sí, con cierto éxito y tal, pero sin mucha idea científica, francamente. Lo que ocurre es que Edison lo que sí era un magnífico vendedor y desde luego tenía un éxito financiero terrible, es decir, donde ponía el ojo, al final acertaba. Sin embargo, Tesla yo creo que era justo lo contrario, no sabía comercializar sus invenciones, a pesar de que las tenía y constantes y muchas, le venían continuamente ideas. Tesla era sobre todo un teórico. Quizás por esta capacidad suya de introspección, de memorizar, de visualizar, generaba muchísimas ideas, pero casi siempre se quedaban en ideas.
Cuando unos años después de su salida de la empresa de Edison hace una presentación de cuáles son las ventajas de su corriente alterna, un ingeniero, George Westinghouse, una persona ya de mucho éxito también, que tenía su empresa, le compra hasta 40 patentes y le contrata para que las convierta en dispositivos de verdad. Es decir, tenía todo el diseño en su cabeza, o incluso ya en solicitudes de patente, pero no tenía ningún prototipo que poder vender. Y esta es la gran diferencia con Edison. Edison era muy comerciante porque las ideas que tenía, y aunque hubiese tenido que llegar a ellas mediante una exploración muy concienzuda, haciendo muchísimas pruebas que Tesla a lo mejor consideraría innecesarias, llegaba a un producto y lo vendía. Incluso era tan agresivo a veces que cuando él sacaba un producto y había otro parecido en el mercado, pues lo que empezaba era una guerra de patentes contra la otra persona, que normalmente no era tan conocido como Edison, y al final se lo acaba llevando Edison. Y la guerra de las corrientes. Bueno, yo creo que ya está apuntada. Tesla era un firme promotor y defensor del uso de la corriente alterna porque consideraba que era más fácil de producir, que era más fácil de transportar a distancia, mientras que Edison lo que apostaba era por la corriente continua. Además, no solamente eso, sino que puso una fábrica de luz y el tendido eléctrico en Nueva York funcionaba con corriente continua. Esto ya los enfrentó en lo que se ha llamado la guerra de las corrientes. Sí, yo creo que aquí merece la pena un poco el detalle, también como de novela, de cómo salió Tesla de la fábrica de Edison para irse a trabajar con Westinghouse, como nos ha contado antes Daniel. Edison, viendo que Tesla era un personaje muy, muy, muy capaz, le propuso como un reto para ver hasta dónde podía llegar, que modernizase todos los motores que estaba produciendo su fábrica y que los hiciese más eficaces, más baratos, en fin, que los optimizase. Pero se lo puso como un reto que pensaba que no iba a lograr. Y le prometió como recompensa $50.000 de la época, que viene a ser como 1.000.000 de euros más o menos de hoy en día. Tesla se remangó y, por supuesto, modernizó y optimizó todos los motores que le había dicho Edison y fue a presentárselo. Dijo: señor Edison, aquí tiene usted los planos de todos los motores. Deme usted mis $50.000 si no es molestia. A lo cual Edison le dijo que es que, claro, él como era extranjero tampoco había entendido muy bien la broma y el humor de los americanos, que de $50.000 nada, que si tenía bien, en vez de ganar $18 a la semana, que ganaba 25 y se quedaba en la fábrica. Tesla, modesto como era, le dijo a Edison que casi mejor se guardase los $25 y que se iba. Y ahí es donde tuvo una época de trabajo manual, que se supone que estuvo, bueno, pues cavando zanjas o trabajando en una obra o cosas de esas, que consideraba una labor bastante impropia, pero durante ese tiempo le dio muchas vueltas a la cabeza y es cuando, digamos, que perfeccionó mentalmente toda la corriente polifásica, que es la corriente alterna en la que estaba él en la guerra de las corrientes con Edison. Y ya cuando trabaja con Westinghouse, que ya sabemos que era un ingeniero bastante famoso, además un empresario de éxito, él, por ejemplo, lo que planifica, una de las cosas importantes, es la construcción de la planta de producción de electricidad alterna de las cataratas de Niágara, que además dice que podrían dar luz pues prácticamente a todos los Estados Unidos, dice él. A día de hoy podríamos decir que exageraba, pero en aquella época, teniendo en cuenta la poca distribución que tendría, quizás estuviera en lo cierto. Efectivamente, ya desde el principio de trabajar para Westinghouse empieza a pensar en una planta grande generadora de corriente polifásica y la planifica precisamente en las cataratas del Niágara. Tesla tenía, entre otros, un amigo, la historia lo ha hecho conocido porque fue el fundador del Sierra Club, hoy diríamos una organización no gubernamental de ecologistas, de conservacionistas. Y la idea de utilizar las cataratas del Niágara, es decir, un accidente natural, como fuente de energía sin tener que destrozar nada, sino, como decía el propio Tesla, funcionando con los engranajes de la naturaleza, le pareció una idea magnífica y lo ganó para la causa. Bueno, uno al otro se ganaron para la causa. A todo esto hay que decir que en esta guerra, que parece que ganó desde luego Tesla, Edison pues sacrificó perros, gatos y hasta creo que un elefante públicamente para demostrar lo horrible que era pues precisamente la corriente alterna. Igual que Tesla no se paraba ante nada, para mí es increíble el haber pensado en generar electricidad con las cataratas del Niágara, nada pequeño, nada de un saltito de agua en el Pirineo.
Edison tampoco se paraba ante nada. Entonces, para demostrar al gran público lo malísimo que era Tesla y lo malísima que era su corriente alterna, uno de sus empleados desarrolló un invento que es tristemente muy conocido, que es la silla eléctrica, funcionando con corriente alterna, claro, como debe ser. Entonces, bueno, pues en la silla eléctrica él se dedicó a probar lo mala que era la corriente, sentando ahí pues a perros, gatos, y lo más espectacular que tenía que salir en la primera plana de todos los periódicos, que era capaz con la corriente alterna matar a un elefante. Y el pobre Toddy, el elefante, pues nada, fue portada de todos los periódicos, que hubieras muerto igual con corriente continua en la silla eléctrica, ¿eh? Pero bueno, él lo mató con corriente alterna, como debía ser. Es curioso que llevamos prácticamente todo el programa y es que es una vida y una biografía tan importante y tiene tantas cosas que será difícil, pero entre otras, por enumerar algunas, es de los primeros investigadores en Estados Unidos que hace fotografías de rayos X y también de los primeros que se da cuenta de que puede tener efectos nocivos los rayos X, las dos cosas. También la radio le debe muchísimo, estamos precisamente en ese medio, bueno, pues se lo debemos prácticamente casi todo. También patenta dispositivos para el control remoto, para dirigir barcos, también dirigir automóviles. Y luego nos ha dicho el profesor Rodríguez algo muy interesante y que lo podemos traer hasta nuestros días, porque hay que ponerse en el momento. Y esta idea de tener un dispositivo pequeñito en nuestras manos, en el que podamos mandar y recibir información, eso entonces les parecería auténticamente de locos. Pues seguramente sí les pareció de locos, o a lo mejor no, porque la gente que le conocía sabía hasta dónde llegaba su imaginación y su capacidad inventiva. Está registrado que en una conversación con uno de los inversores que invertían en sus ideas y que jugaba en bolsa, surgió en la conversación la posibilidad de, en cualquier punto de la ciudad que estuviese este inversor, estar informado de qué es lo que sucedía en el parque neoyorquino. Y Tesla le dijo que sería fácil que transmitiesen telegráficamente hasta su laboratorio la información de las cotizaciones, él codificarla allí en su laboratorio y enviarlo por una frecuencia personalizada a un dispositivo en el que él lo podría leer y que sería tan pequeño como para mantenerlo en la mano. Esto en aquel momento debía ser ciencia ficción. Y sin embargo hoy pues es una idea que nos parece tan familiar. Muchas son las cosas entonces que Tesla inventó. Es verdad que algunos de sus inventos no se plasmaron en algo real, pero que estaban en su cabeza, pero todavía quizá tenemos cosas por descubrir de Tesla. Es la parte más bonita, bueno, no la más bonita, es una de las partes bonitas también de la historia de Tesla. Cuando murió, el gobierno de Estados Unidos recogió toda la documentación de que fue capaz y esos son documentos que ahora mismo están clasificados. Entonces se supone que hay científicos, ingenieros, gente estudiando estos documentos, viendo cómo puede poner en marcha a día de hoy ideas que no tiene por qué ser de la misma estructura en la que pensó Tesla, simplemente poner la idea en marcha como esta idea que nos acaba de contar Daniel, que es el teléfono móvil. Pero en ese momento no tenía nombre cuando él lo pensó. Pues tiene que haber muchas ideas todavía de Tesla porque pensaba tanto que fue imposible llevar a cabo todas las ideas, plasmarlas en dispositivos. Tiene que haber muchísimas todavía por poner en marcha. Y ese punto ahí de misterio de saber en qué están trabajando la gente que puede manejar esos documentos, dentro de 50 años puede salir cualquier invento que sea pergeñado por Tesla. A mí esto yo le comparo con Leonardo. Leonardo tuvo tantos inventos que fue imposible ponerlos en práctica, que se siguen usando. Quizá la diferencia con Leonardo es que Tesla, en una parte importante, quizá no por el ambiente científico, pero sí por la gente y el público en general, ha sido un gran desconocido, quizá no tan valorado, ni siquiera como Edison, por supuesto. De hecho, se dice que la agencia Reuters publicó en un momento dado que el premio Nobel de Física de ese año iba a ser para Edison y Tesla compartido, pero que nunca se llegó a ejecutar porque Tesla dijo que él no iba a recibir un premio Nobel con Edison ni de broma y bueno, pues a partir de ahí parece que lo dejaron en paso, pero desde luego Tesla está al mismo nivel que Edison o que mucha gente más y no sé por qué es ese gran desconocido. Tesla tuvo momentos de popularidad y momentos bajos. Incluso económicamente tuvo momentos muy álgidos y momentos en los que estaba trabajando en obras o escapando de un hotel a otro porque no tenía dinero para pagar el alojamiento.
Respecto a lo de la documentación requisada por el gobierno de Estados Unidos, es cierto que muchas ideas de Tesla no se plasmaron hasta muchísimos años después. Una de ellas, por ejemplo, es el radar. El radar era un secreto militar hasta prácticamente los años 50. Y sin embargo, Tesla describe a un periodista de una revista de aficionados a la electricidad el radar para detectar submarinos, lo describe en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Desde aquí, nuestro reconocimiento a Nikola Tesla. Seguiremos probablemente hablando de él porque se nos ha quedado muchas cosas en el camino, pero sí queríamos pues un pequeño homenaje a la obra de un hombre que desde luego le llamaban el enigmático Tesla y por algo sería. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Isabel.